Me cambiaron por una barbacoa en mi graduación, así que me alejé de mi familia tóxica para siempre. Creo que, en el fondo, siempre supe que no me querían de la misma manera. Algunos niños crecen con padres orgullosos que enmarcan todos los premios escolares y saludan desde la primera fila en cada actuación. Mi familia ni siquiera podían fingir. Aún así, mantenía la esperanza. Quizás si me esforzaba lo suficiente, si les hacía sentir orgullosos, quizá por fin me verían. Me llamo Naya y tengo 18 años. Nací y crecí en un pequeño y polvoriento pueblo costero del sur de España llamado Barrameda Vieja. Es uno de esos lugares con aceras agrietadas, vecinos ruidosos y el mismo dueño de cafetería que conoce a toda tu familia desde hace 3 generaciones. Mi padre, Cándido, trabaja en la construcción. Mi madre, Iria, es recepcionista en una clínica local. Tengo un hermano pequeño que se llama Ulises. Tiene 14 años y es el centro de su mundo desde que gatea. Cuando Ulises quiso clases de guitarra, juntaron el dinero. Y cuando yo necesité ortodoncia, de repente no había sitio en el presupuesto. Trabajé el doble para compensarlo. Estudié obsesivamente. Tomé clases avanzadas. Trabajé a tiempo parcial en la biblioteca del pueblo. Incluso fui voluntaria en la residencia de ancianos. No porque esperaran que lo hiciera, sino porque estaba desesperada por que me vieran. Se suponía que la graduación iba a ser mi momento. 2 meses antes de la ceremonia, les di la fecha y la hora en un aviso impreso del colegio. Incluso lo marqué con un rotulador rojo y lo pegué en la nevera. Se lo recordé cada semana, y luego cada 2 días a medida que se acercaba la fecha. ¿Vas a venir, verdad? Pregunté una y otra vez. Iria siempre me hacía señas. Por supuesto, Naya, deja de quejarte. Pero esa semana oí algo en el salón que me revolvió el estómago. Era martes. Acababa de llegar del colegio cuando oí a Cándido hablando por teléfono con mi tío. Sí, haremos la parrillada bajo la higuera como siempre. Yo traeré las costillas. Iria hará su tortilla de patatas. Todo el mundo viene este sábado. Parpadeé. ¿Sábado? Se me oprimió el pecho. Esa es mi graduación, dije desde el pasillo. Cándido se giró lentamente como si yo hubiera interrumpido algo sin importancia. Ah, claro, esperé. Tu cosa es solo lo que, 1 hora, pasaremos después, ¿no? Gritó Iria desde la cocina. Naya, ya hemos invitado a todo el mundo. No seas egoísta. Los miré fijamente. ¿Vas a hacer una barbacoa el mismo día de mi graduación? Es solo el instituto, dijo rotundamente, no una coronación real. Esa noche, me senté en el borde de mi cama, mirando fijamente a la pared, y me quedé en silencio por dentro. Cuando llegó el sábado, me puse mi toga azul marino de graduación y caminé sola hasta el centro cívico de la ciudad. Mis compañeros iban seguidos de sus familias, aplaudiendo, filmando y agitando carteles. Escudriñé a la multitud mientras cruzaba el escenario. Tenía la esperanza de verlos, pero tal vez llegarían tarde. Nunca vinieron, pero Raidia, mi mejor amiga, estaba allí. Ella y sus padres aparecieron con flores e incluso un cartelito casero que decía, «Vamos Naya». Su madre me besó en la frente como si fuera suya. Su padre me hizo más fotos que mi propia familia en 18 años. Aguanté hasta que volví a la casa. La puerta principal estaba entreabierta. Entré. Lo primero que me llegó fue el olor, chorizo a la parrilla, pimientos ahumados y limón frotado en la piel del pescado. Salgo al jardín y veo a más de 20 personas riendo, bebiendo vermú y bailando flamenco en el altavoz Bluetooth de alguien. Mis primos se atiborraban de aceitunas. Ulises jugaba al fútbol en el césped con mi tío. Y allí estaba Iria, volteando sardinas en la parrilla como si nada. Nadie se dio cuenta de que había llegado. Ni siquiera cuando estuve allí de pie durante 1 minuto entero. Entonces me miró y dijo, «Oh, mira quién ha vuelto». «¿Cómo ha ido?». Apreté la carpeta del diploma en la mano. «Estuvo bien», dije en voz baja. Cándido gritó desde el otro lado del patio, «Coge un plato, que aún quedan pinchos». Como si no acabara de graduarme solo. Esa misma noche, me tumbé en la cama en silencio mientras sonaba mi teléfono. Raidia, mi mamá está furiosa. No podía creer que tu familia ni siquiera apareciera. ¿Estás bien? No respondí. Pero algo en mí empezó a endurecerse. Un muro que se levantaba, ladrillo a ladrillo. A la mañana siguiente, entré en la cocina. Iria estaba bebiendo café y leyendo un blog de recetas. Cándido se frotaba el estómago, planeando ya otro día de parrilla. No puedo creer que te saltaras mi graduación, dije, con la voz tensa. Cándido se encogió de hombros. Venía gente. ¿Sabes lo difícil que es cambiar de fecha con tu tía Nere? Era el día más importante de mi vida, y tú hiciste sangría.
Iria puso los ojos en blanco. Naya, nadie va a recordar el instituto dentro de 10 años. Te estás pasando de dramática otra vez. Ulises intervino desde el sofá, en serio. Tranquilízate. Pero lo que me destrozó no fue lo que me dijeron a la cara, sino lo que oí después. Al girar por el pasillo, oí a Iria susurrando a mi tía, siempre es tan intensa. Cualquiera diría que le debemos un trofeo. Ulises es mucho más fácil. ¿Y la respuesta de mi tía? Bueno, Naya nunca ha sido la favorita, ¿verdad? Y entonces, se rieron. Eso fue todo. Volví a mi habitación, cogí mi mochila, la llené con mi portátil, el cargador, ropa y mi diploma sin tocar. Me paré un segundo y miré a mi alrededor, al lugar donde había crecido y al que nunca había pertenecido. Entonces llamé a Raidia. ¿Puedo ir? Ella no dudó. Por supuesto. Ven ahora. Aquella noche, me planté delante de la pequeña casa encalada de su familia en Los Tilos, el barrio de al lado. Solo la había visitado de día, nunca después de cenar, nunca así, los ojos hinchados, la ropa arrugada, la carpeta del diploma bajo el brazo como un escudo. La luz del porche se encendió. Raidia abrió la puerta en pijama, con los rizos recogidos en un moño suelto. Naya, exhaló, dando un paso adelante, pareces. Entra. Su voz no transmitía lástima. Solo preocupación. Preocupación real y cálida. Entré y el aroma a arroz con azafrán y romero me golpeó como una ola de seguridad. Las paredes estaban llenas de fotos familiares, cumpleaños, acampadas, juegos escolares. Ni un solo cuadro perfecto. Pero todas me parecían llenas. Su madre, Soara, salió de la cocina. Llevaba una larga bata estampada y unas gafas de leer en la cabeza. Cuando me vio, no preguntó por qué estaba allí. Abrió los brazos. Y me rompí. Caí en su abrazo como un niño que ha aguantado demasiado. No había llorado en la graduación, no había llorado durante la barbacoa, no había llorado cuando me fui. Pero ahora, todo se desbordaba. No quería aparecer así, dije entre respiraciones agitadas. Simplemente no sabía a dónde más ir. No necesitas explicar nada, susurró Soara. Aquí estás a salvo. Esa noche dormí en la habitación de Raidia. Me dio una de sus camisetas extra grandes y unos leggings que no me quedaban del todo bien, y nos tumbamos en su cama en silencio. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó en voz baja. Me quedé mirando el ventilador del techo que giraba sobre nosotros. Ni siquiera fingieron preocuparse. Me quedé allí en bata y estaban demasiado ocupados asando sardinas para darse cuenta de que me había ido. Raidia se acercó y me apretó la mano. Ojalá pudiera decir que me sorprende. Pero, me has contado cosas a lo largo de los años. La forma en que te tratan, la forma en que actúan como si solo estuvieras ahí, como un extra. Pensé que tal vez la graduación les importaría, susurré. Solo una vez. Me miró como si estuviera hablando un idioma que no reconocía. Eso no está bien, Naya. Eso no es normal. Te mereces algo mejor. A la mañana siguiente, su padre y Ramón nos preparó el desayuno a todos. Ni siquiera pestañeó ante el plato extra. Solo lo dejó con un alegre pan tostado, zumo de naranja y café, a menos que seas de los que toman té. Soltó un chiste de padre sobre la graduación, me chocó los 5 y, antes de que me diera cuenta, me estaba riendo de verdad por primera vez en días. Durante la semana siguiente, me quedé en su casa como si fuera lo más natural del mundo. Los padres de Raidia no preguntaron cuánto tiempo estaría allí. No me presionaron. Solo me dieron espacio para respirar. Para volver a sentirme alguien. Seguía esperando que Iria o Cándido llamaran. No lo hicieron. Ni una sola vez. Pero durante esos días ocurrió algo extraño, algo que no esperaba. Por primera vez, empecé a imaginarme una vida sin ellos. Una noche, mientras estábamos todos sentados alrededor de la mesa jugando a las cartas, Soara dijo de repente, Naya, espero que sepas, que esta también es tu casa. No tienes que volver si no quieres. La miré fijamente.
¿Qué? Lo digo en serio, dijo suavemente. Te hemos visto crecer. No eres solo amigo de Raidia. Eres de la familia. Si quieres empezar de nuevo, no tienes que hacerlo solo. Aquella noche, Raidia y yo nos sentamos en la azotea bajo una ristra de viejas luces de hadas. ¿De verdad me dejarían quedarme?, pregunté, con voz apenas audible. Raidia me miró. No solo quieren que te quedes, dijo. Te adoptarían si pudieran. Me reí, pero ella no. Hablaba en serio. Y entonces me di cuenta. Podía elegir. No tenía por qué ser Naya, la hija olvidada de Cándido e Iria, la sombra que se arrastraba detrás de Ulises. Podría ser Naya, amada, elegida, vista. Podría tener una familia que se presentara por mí. Que me hiciera sitio en la mesa sin que se lo pidiera. A la mañana siguiente, abrí mis mensajes. Había uno. Solo uno. De Iria. ¿Cogiste tu portátil? Lo necesitamos para la clase de verano de Ulises. Eso era todo. Solo el portátil. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Entonces lo dejé. Y tomé una decisión que lo cambiaría todo. No quedan lágrimas. Solo una amarga calma. Abrí el chat de grupo de mi familia, un hilo lleno de años de silencio, logística seca y algún que otro meme de Ulises al que nadie respondía. No voy a volver. Empaqué lo que necesitaba y me quedaré con la familia de Raidia. Hiciste tu elección. Esta vez, yo estoy haciendo la mía. Me quedé unos segundos sobre enviar. Luego le dio un golpecito. Los recibos de lectura aparecieron al instante. Ulises. Cándido. Iria. Pero no volvió nada. No durante una hora. Ni dos. No hasta casi medianoche, cuando Cándido envió una respuesta que me heló la sangre: déjate de dramas. Vuelve a casa. Eso fue todo. Sin disculpas. Ninguna explicación. Ni siquiera una pregunta sobre dónde estaba o cómo estaba. Solo una orden. Como si yo fuera una pieza de equipaje que se había extraviado. Soara me encontró paseando por el pasillo como un fantasma por la mañana. ¿Estás bien, corazón? Vieron mi mensaje, murmuré. No les importa. Nunca les importó. Y ahora creen que me retiraré como siempre. Soara puso su cálida mano en mi hombro. Entonces no te retires esta vez. Asentí con la cabeza. No lo haré. Y no lo hice. Durante los días siguientes, seguí ignorando cada mensaje, cada texto de culpabilidad, cada extraña nota de voz de mi tía sobre la unidad familiar. Me centré en ayudar en casa, cocinar con Ramón, pasear con Raidia y recomponerme poco a poco. Pero, por supuesto, no podían dejarlo estar. Una tarde, estaba poniendo la mesa con Soara cuando sonó el timbre. Miró por la ventana y toda su cara cambió. «Están aquí», dijo en voz baja. Mis manos se congelaron sobre los cubiertos. «¿Quién?» «Tus padres». «¿Y tu hermano?» No me moví. Ni siquiera respiraba. Soara abrió la puerta lentamente, no sin amabilidad, sino con esa firme hospitalidad que solo una verdadera matriarca puede lograr. ¿Puedo ayudarle? Cándido se adelantó con su camisa planchada como si estuviera a punto de negociar un acuerdo inmobiliario. Estamos aquí por nuestra hija. En realidad, dijo Soara con calma, Naya está descansando. Si quieres dejarle un mensaje, se lo paso. Iria forzó una sonrisa que parecía pintada con veneno. Ha estado confundida. Solo queremos traerla a casa. Raidia se colocó detrás de su madre, con los brazos cruzados. No está confundida. Por fin lo tiene claro. Iria apretó la mandíbula. Luego caminé hacia la puerta. Sin esconderme. Sin vacilar. Dije lo que dije, les dije. Y lo dije en serio. Cándido se cruzó de brazos. Estás exagerando las cosas. ¿Un evento perdido? No fue solo uno, interrumpí. Fueron todos los eventos.
Cada vez que necesitaba apoyo, se lo dabas a Ulises. Cada vez que intentaba hablar, me callaban. No se trataba de una barbacoa. Se trataba de todo. De todo. La voz de Iria se redujo a un siseo. Somos tu familia. Y esa familia se ha sacrificado por ti. ¿En serio? Pregunté. Porque desde mi punto de vista, solo me sacrificaste a mí. Se quedaron atónitos. Incluso Ulises parecía no saber dónde poner los ojos. Me volví hacia él. ¿Sabías que tuve que cruzar el escenario sola? ¿Que me quedé fuera del auditorio esperando que me sorprendieras? ¿Que me maquillé por primera vez solo para que notaras que lo intenté? No respondió. Se limitó a mirar sus zapatos. Zohara se puso a mi lado. No delante de mí. A mi lado. Y en ese momento, me di cuenta de cómo era realmente la protección. No eran gritos. No eran amenazas. Era presencia. No te la llevarás, dijo Zohara en voz baja. Cándido la miró. Es nuestra niña. También tiene 18 años. Y ha hecho su elección. Respiré lentamente. No voy a volver, dije. Y no puedes intimidarme para que finja que todo está bien. Eso ya lo veremos, murmuró Iria, torciendo el gesto al darse la vuelta. No vengas mendigando cuando necesites algo. Hace semanas que no te necesito, le dije. Y lo estoy haciendo muy bien. Se fueron. Pero el silencio que dejaron atrás no era pesado. Era limpio. Era como quitar el polvo de un espejo y verse a uno mismo por primera vez. Después, Raidia y yo nos sentamos en el suelo de la cocina, repartiéndonos un pastelillo entre las dos mientras aún me temblaban las manos. Estuviste increíble, dijo. Sentí que iba a vomitar todo el tiempo. Así es como sabes que era real. Más tarde esa noche, Zohara me entregó un pequeño sobre. Llevaba mi nombre escrito a mano con letra muy clara. Dentro había una simple tarjeta. En un lado decía, no tienes que ganarte tu lugar aquí. Ya lo tienes. Al otro lado había una línea de firma con los nombres de Zohara y Ramón. Y debajo, entre paréntesis, si alguna vez quieres hacerlo oficial, será un honor. Me quedé mirando el papel tanto tiempo que se me entumecieron las manos. No solo me estaban ofreciendo un sofá. Me estaban ofreciendo un hogar. Apenas me había hecho a la idea de estar libre del dominio de mi familia cuando llamaron a la puerta a las 7 de la mañana. Zohara ya estaba haciendo café y Raidia terminaba sus deberes cuando el sonido nos sobresaltó a las 2. No necesité mirar por la mirilla. Sabía exactamente quién era. Cándido. Iria. Ulises. Y ahora, también mi tía. Se me hundió el estómago. No contestes, advirtió Raidia, mirando nerviosa hacia la puerta. Déjalo, Naya. Pero ya sabía que no podía. No venían solo por una reconciliación. Venían a arrastrarme de vuelta. Abrí la puerta, mis manos sorprendentemente firmes. Hola, Naya, dijo Cándido, con una sonrisa forzada, como si intentara actuar como si no hubiera pasado nada. Como si fuera una visita normal. Me di cuenta de que esta vez era diferente. No estaban ofreciendo disculpas vacías. No, estaban aquí para recuperarme. Iria empujó a Cándido y me agarró del brazo, sin brusquedad, pero lo suficiente para recordarme cuántas veces lo había hecho antes. Vuelve a casa. Esto ha ido demasiado lejos. Su voz era fría, controlada. No estás siendo razonable. Esta familia te necesita. Arranqué mi brazo de su agarre. No, me necesitas para seguir fingiendo. Ya no formo parte de tu pequeño cuadro perfecto. No estoy aquí solo cuando te conviene. Ulises estaba de pie a un lado, sus ojos evitaban los míos. Siempre era el más callado en estas situaciones, pero esta vez pude ver la culpa. Permanecía en sus ojos, enterrada bajo su ira. Quizá estés exagerando un poco las cosas, Naya, dijo en voz baja. Están intentando arreglar las cosas. No, Ulises, espeté. No intentan arreglar las cosas.
Intentan que vuelva a estar bajo su control, que vuelva a alinearme. Pero no funciona. Esta vez no. El silencio en la habitación era sofocante. Podía oír la tensión en el aire, mi propia voz temblando a pesar de lo mucho que intentaba mantener la compostura. Era como si todas las discusiones que había tenido con ellos resonaran a mi alrededor a la vez, y estaba harta. Zohara se adelantó, con voz tranquila pero inflexible. Escucha, te lo hemos dicho antes. Naya está con nosotros ahora. Es parte de esta familia y puede quedarse todo el tiempo que quiera. Si no puedes respetar eso, no eres bienvenida aquí. Los ojos de Iria se entrecerraron. No me digas lo que es bueno para mi hija. Tragué saliva. Perdiste tu derecho a decidir eso cuando elegiste una barbacoa en vez de mi graduación. Me volví hacia Zohara, que me hizo un gesto tranquilizador con la cabeza. Raidia estaba a su lado, con los brazos cruzados. Ya no era solo yo contra ellos. Y entonces, algo cambió. Algo se rompió. La cara de Iria se torció en una expresión que ya había visto demasiadas veces, la cara de alguien que ya no podía controlarlo todo. Te arrepentirás, dijo, casi como una advertencia. No me inmuté. No, no lo haré. Ulises habló por fin, con la voz tensa. Lo siento, Naya. Pero tienes que parar esto. Ven a casa. Estoy en casa, respondí con firmeza. Estoy aquí, con gente que realmente se preocupa por mí. Que aparecen cuando los necesito. Ya no puedes dictar mi vida. Cándido abrió la boca, probablemente para decir algo que pensó que me convencería de volver. Pero luego la cerró. Bien, dijo con un suspiro, la máscara de la autoridad resbalando. Pero no vuelvas arrastrándote cuando te des cuenta de que has cometido un error. Los miré marcharse, el peso en mi pecho se levantaba con cada paso que se alejaban de mi puerta. Esta vez no hubo confrontación dramática. Ni gritos, ni culpabilización. Simplemente, se fueron. Se acabó. Pero el silencio que le siguió al salir por la puerta no fue un dulce alivio. Era más bien una herida abierta, un recordatorio constante de lo mucho que había renunciado para llegar a este punto. Y entonces, oí un golpe silencioso en la puerta. Era Raidia. Tenía una carta en las manos. Una carta con mi nombre escrito con letra pulcra y formal. Fruncí el ceño. ¿De quién es? Me miró detenidamente. Es de la escuela. Dicen que alguien presentó una queja en tu nombre, y ahora está haciendo olas. Abrí el sobre con una sensación de temor, pero en cuanto leí el contenido, se me paró el corazón. No era solo una queja. Era una petición formal, firmada por un profesor del colegio, un orientador e incluso un par de compañeros de clase. Todos habían atestiguado la negligencia y el abuso emocional que había sufrido. La carta decía que estaban abriendo una investigación sobre el trato que me había dado mi familia y mencionaba posibles acciones legales por la forma en que me habían tratado durante mi educación. Me quedé helado. ¿Ellos presentaron una denuncia por mí? Susurré, medio incrédula. Raidia sonrió, pero fue agridulce. Parece que no fuiste el único que vio cómo te trataron. La investigación de la escuela fue más rápida de lo que esperaba. Al parecer, la queja formal se venía gestando desde hacía tiempo. Una de mis profesoras, maestra Alvira, había documentado en silencio momentos en los que yo llegaba a clase agotado, me saltaba comidas o me presentaba solo a los actos. El orientador, el señor Armand, añadía notas de cada vez que yo hablaba vagamente de problemas familiares, pero se negaba a dar nombres. Resultó que la gente había estado prestando atención todo el tiempo. Solo que yo no lo sabía. Pero las buenas noticias rara vez llegan sin tormenta. Menos de una semana después de recibir la carta, me llamaron. No del colegio, sino de los servicios sociales. Alguien de mi familia había presentado una contrademanda. Según su versión de los hechos, yo era una adolescente problemática, desagradecida y manipulada por extraños. Pintaron a Zohara y a su marido como personas con una agenda. Era lo más indignante y desesperado que había oído nunca. Pero funcionó, por un momento. Una mujer de servicios sociales, severa y escéptica,
Se presentó en casa para garantizar mi seguridad. Fue como una bofetada. Después de todo lo que había pasado, era a mí a quien examinaban. Me senté frente a ella en la cocina iluminada por el sol de Soara, agarrando una taza de té caliente mientras Raidia rondaba cerca. Sentía un nudo en la garganta cada vez que la mujer hacía una pregunta. ¿Te obligaron a quedarte aquí? No. ¿Estás seguro? ¿Por qué tu madre dice? No es mi madre, interrumpí bruscamente, parpadeando rápido para contener las lágrimas. Renunció a ese papel hace mucho tiempo. La mujer enarcó una ceja. Me di cuenta de que estaba acostumbrada a oír historias turbias. Pero a lo que no estaba acostumbrada era al apoyo tranquilo e inquebrantable que había detrás de mí. Soara entró en la habitación. No levantó la voz. No suplicó. Simplemente entregó una carpeta. Dentro, todos los documentos, todas las fotos de los actos escolares, una copia de mi certificado de graduación, incluso una carta de Raidia en la que decía que me conocía desde que tenía 7 años y veía cómo mi familia me olvidaba año tras año. El tono de la mujer se suavizó cuando se marchó. No estaba segura de lo que eso significaba y todavía no, pero podía respirar de nuevo. Más tarde, esa misma noche, me senté fuera con Raidia, con las piernas colgando sobre el escalón del porche, observando la luz anaranjada que parpadeaba desde la ventana del vecino. ¿Crees que alguna vez pararán?, pregunté en voz baja. No me miró cuando contestó. Probablemente no. Pero no hace falta que les dejes entrar. Hubo una pausa. Luego me dio un codazo suavemente. Pero deberías leer el último sobre. Fruncí el ceño. ¿Qué sobre? Sonrió. Mira en la encimera de la cocina. Volví a entrar. Junto al frutero había un grueso sobre blanco. Mi nombre estaba escrito con letra fluida. Lo abrí de un tirón, aún nerviosa por lo ocurrido aquel día, y me quedé helada. Dentro había documentos legales. Petición de traslado de tutela. Archivado por Soara Tavera y Ramón Tavera. Había una nota manuscrita adjunta. Solo unas líneas de Ramón. Sabemos que ya no eres un niño. Pero aún así queremos hacerlo oficial, no porque tú lo necesites, sino porque nosotros lo queremos. Porque la familia no se trata de sangre, Naya. Se trata de quien aparece. Y estamos aquí, para siempre. Me quedé mirando los papeles, atónita. Después de toda una vida siendo el último pensamiento de alguien, por fin era la elección de alguien. Y yo dije que sí. La vista no fue dramática. Fue tranquila, procesal, casi aburrida, salvo porque lloré durante toda ella. Soara me apretó la mano mientras el juez hablaba y, cuando terminó, salí del juzgado con la cabeza bien alta. No solo me acogieron en su casa. Me hicieron familia. ¿Y mi antigua familia? Cuando la escuela concluyó su investigación, las conclusiones fueron claras: negligencia emocional. No se presentaron cargos penales, pero se levantó acta. Mi familia intentó salvar las apariencias, alegando que todo había sido un malentendido, pero el daño ya estaba hecho. Después de eso, dejaron de intentar ponerse en contacto conmigo. Y tampoco le tendí la mano. Un año después volví a graduarme, esta vez en mi programa de preparación para la universidad. No fue una gran ceremonia. Solo una pequeña celebración en el patio trasero. Pero todas las personas importantes estaban allí. Soara hizo el pastel más feo que he visto nunca, pero juro que sabía a felicidad. Ramón me regaló un libro con una nota garabateada en la cubierta interior. Raidia me regaló una pulsera que llevaba guardando desde la secundaria. Y cuando me levanté para dar las gracias a todos, se me quebró la voz. No de tristeza, sino de algo nuevo. Paz. Porque a veces, las personas que te hacen daño nunca te pedirán perdón. A veces, las personas que se supone que te quieren no saben cómo hacerlo. Pero eso no significa que no te quieran. Solo significa que tienes que encontrar a tu verdadera familia, la que te ve, te elige y nunca te deja marchar. Y lo hice.